En el Atlántico Sur hay un nombre que insiste en aparecer y desaparecer a lo largo de los siglos. Aparece en los mapas, desaparece, vuelve a aparecer, y hasta hoy nadie logra zanjar la cuestión de qué es lo que realmente existe allí. Hoy, Bello Mundo va en busca de las Islas Aurora, una tierra que ha dividido a los marineros, confundido a los cartógrafos y se ha convertido en objeto de disputa, aunque nadie consiga ponerse de acuerdo sobre si realmente está ahí. Crecemos pensando que un mapa funciona como una fotografía, pero un mapa no es una foto. Un mapa es un intento de traducir el mundo, y toda traducción pierde algo por el camino. En el mar, esto resulta aún más evidente, porque allí no hay señales ni esquinas. Lo que hay es viento, niebla, olas y un horizonte que cambia constantemente. A veces, una roca baja se convierte en sombra. A veces, ni siquiera aparece la sombra. Y es precisamente en este tipo de escenario inestable donde nace esta historia. Era el año 1762, cuando el barco español llamado Aurora cruzaba el Atlántico Sur y la tripulación anotó en el diario que había visto 3 islas desconocidas. Acabaron llevando el nombre del propio barco y pasaron a llamarse Islas Aurora. 12 años después, el mismo barco volvió a pasar por la región. Los oficiales registraron exactamente lo mismo. Cuando un relato se repite en la navegación antigua, deja de parecer una curiosidad y pasa a ser tratado como un posible territorio. Poco tiempo después, otro barco español, el San Miguel, marcó la posición aproximada de ese grupo de islas, latitud, longitud y todo lo que los navegantes de la época usaban para transformar la observación en un mapa. A partir de ahí, las Islas Aurora ya no eran solo una nota en el diario. Estaban registradas en cartas náuticas utilizadas por quienes cruzaban esa región. Y en la mente de los marineros de aquella época, si algo figuraba en una carta fiable, entonces eso existía. El problema es que, en el siglo XVIII, escribir unas coordenadas en un papel no garantizaba que todo el mundo fuera a parar al mismo lugar. En 1794, la historia de las auroras ganó un nuevo capítulo. El barco llamado Atrevida fue enviado para comprobar si el archipiélago existía de verdad. Era una inspección oficial, de esas que podían confirmar un mito o desmontar un mapa entero. El registro de ese viaje dice que la tripulación volvió a avistar las Islas Aurora. La latitud anotada coincide perfectamente con lo que ya se esperaba, pero la longitud es el punto en el que todo se complica, y aquí conviene explicarlo de forma sencilla, para que nadie se pierda. Hoy en día, el mundo utiliza el meridiano de Greenwich como referencia. A partir de él, contamos la longitud hacia el este y hacia el oeste. Esto funciona porque todos los países acordaron adoptar el mismo punto cero, lo que simplifica todo. En el siglo XVIII, la historia era otra. Cada país utilizaba su propio punto de referencia. Francia prefería París, Portugal ya había utilizado Lisboa, y España trabajaba con Cádiz y más tarde con el Observatorio de San Fernando. Esto significa que 2 navegantes podían anotar la misma longitud y, aún así, estar hablando de lugares completamente diferentes. Y eso es precisamente lo que lo complica todo aquí. La expedición española registró las Islas Aurora utilizando el meridiano de San Fernando. Este meridiano está desplazado más de 6 grados, con respecto al que se adoptaría más tarde como estándar mundial. En tierra firme, eso ya sería una diferencia enorme. En el mar, esa diferencia se convierte en cientos de kilómetros en un sentido u otro. Ahora imagina el efecto dominó. Un cartógrafo español dibuja las islas donde cree que están. Años más tarde, otro cartógrafo de otro país copia esa información
pero adapta todo al sistema que él utiliza. La conversión desplaza el archipiélago lejos de su posición real. Un comandante navega hasta ese nuevo punto, no encuentra nada más que agua, y concluye que la isla nunca existió. Y es a partir de este desajuste que el misterio comienza a tomar forma, y, de ahí en adelante, la confianza no hizo más que disminuir. A principios del siglo XIX, esta confusión no hizo más que aumentar. Había navegantes que juraban haber visto tierra. Había otros que decían haber pasado por la misma región y no haber encontrado nada más que agua. Y, aún así, las Islas Aurora seguían apareciendo en los mapas, a veces un poco más a la derecha, a veces un poco más a la izquierda, pero siempre ahí, repetidas por tradición y por respeto a las cartas antiguas. El registro más aceptado dice que las islas se habrían visto por última vez en 1856. Aún así, el nombre sigue apareciendo en los mapas hasta la década de 1870. Es como si Aurora hubiera pasado más de un siglo en una zona gris, a medio camino entre lo aceptado y lo dudoso, al mismo tiempo. Es aquí donde adquiere una nueva etiqueta. Aurora pasa a ser tratada como una isla fantasma, el tipo de lugar que ocupa espacio en relatos y cartas, pero que no resiste cuando alguien intenta confirmarlo por segunda o tercera vez. Y el siglo XIX está repleto de este tipo de casos. Forma parte de un patrón enorme que se repite en todo el mundo. Cuando uno mira las historias de otras islas que existieron durante siglos solo sobre el papel, el rompecabezas empieza a cobrar sentido. La famosa Gibrasil, por ejemplo, aparecía al oeste de Irlanda desde el siglo XIV. En algunos mapas era redonda, en otros tenía una línea que la atravesaba por el centro. Los navegantes la buscaron, regresaron con las manos vacías, y aún así, el nombre siguió impreso hasta el siglo XIX, como si esa tierra estuviera simplemente oculta tras una cortina de niebla. Más cerca de nuestra época estaba Sandy Island. Aparecía en mapas físicos y también en bases de datos modernas. En 2012, un barco de investigación se dirigió al punto exacto donde se suponía que debía estar y se encontró con mar abierto. Después de eso, la isla fue eliminada de las bases de datos oficiales, como quien borra una palabra que nunca debería haberse escrito. Es decir, todas surgieron porque alguien las anotó, otro cartógrafo las repitió, las rutas cambiaron, nadie las volvió a encontrar y, en algún momento, la realidad venció al mito. Solo que, en el caso de las Aurora, hay un detalle que siembra aún más confusión y no nos permite dar por zanjado el tema de la isla fantasma. Porque justo en la zona donde deberían estar las islas, Aurora, hay tierra de verdad. Pequeña, difícil de ver, hostil, pero existe. Y aquí es donde entran en juego las Shag Rocks. A unos kilómetros al oeste de Georgia del Sur, hay un conjunto de 6 rocas llamado Shag Rocks. No llegan a formar una isla de verdad. Son bloques estrechos, oscuros, con poco más de 70 metros en su punto más alto y casi nada de vegetación. El resto es guano de aves marinas y mucha agua fría rompiendo a su alrededor. Entre estas rocas y Georgia del Sur hay aún un peñón aislado llamado Black Rock, que permanece oculto entre las olas y la niebla. Nada de esto llamaría la atención si no fuera por un curioso detalle de la propia historia de estas formaciones. Los registros oficiales cuentan que fueron avistadas por primera vez en 1762 por el navegante José de la Llana, y él se encontraba precisamente a bordo del buque Aurora. Después de eso, se volvieron a ver en 1769, reaparecieron en 1774 y acabaron siendo cartografiadas por la misma corbeta, Atrevida, que confirmó la existencia de ese misterioso archipiélago décadas más tarde.
Cuando se sitúa todo esto en la misma línea temporal, se observa que la secuencia encaja perfectamente con los relatos de las Islas Aurora que aparecían en los mapas. Mismos años, mismos barcos, misma zona del Atlántico. No tardó mucho en que mucha gente sospechara que las Islas Aurora de los mapas tal vez no fueran más que las Shag Rocks vistas en momentos diferentes, anotadas a toda prisa, copiadas por cartógrafos y desplazadas cada vez que alguien intentaba convertir las medidas. Y, a decir verdad, tiene bastante sentido. Quien conoce esa parte del Atlántico siempre ha sabido que las Shag Rocks existen, pero nunca las ha considerado un archipiélago. Son rocas bajas y difíciles de ver desde lejos, rodeadas de olas enormes y tormentas constantes. Cualquier navegante podría jurar que vio tierra allí en un día claro, y, años después, otro navegando un poco más a un lado, podría concluir que no había absolutamente nada. Y ahí empieza a surgir una duda que nadie puede ignorar. ¿Acaso el mundo transformó un grupo de rocas discretas en un archipiélago que nunca existió en ese tamaño? ¿Acaso la leyenda de Aurora nació porque alguien vio algo real, pero lo anotó en el lugar equivocado? Y, siendo sincero, no es difícil creer que eso haya sucedido. El Atlántico Sur, en esa parte del mapa, no le pone las cosas fáciles a nadie. Son aguas heladas, olas enormes, corrientes impredecibles y frentes fríos constantes. Incluso hoy en día, los barcos evitan desviarse mucho de esa ruta. Ahora imagina todo eso en el siglo XVIII, sin tecnología, sin satélites y con instrumentos que fallaban fácilmente. En un día de mar agitado, una roca de pocos metros simplemente desaparece tras las olas. En un día de niebla, cualquier juego de luces y sombras crea islas en el horizonte que, de cerca, no son más que nubes bajas o reflejos. Y hay otro factor que cambia por completo esta historia. Quien navega esperando ver algo, tiene más posibilidades de creer que lo ha visto. Si el diario de a bordo dice que allí hay islas, cualquier sombra cobra importancia. Si el capitán está convencido de que tiene que encontrar tierra en algún momento, el cerebro le ayuda a completar el dibujo. Con las Shag Rocks, esto es aún más traicionero. Son estrechas, escarpadas, oscuras y rodeadas de mar profundo. No forman esa silueta clásica de isla. Desde lejos, pueden parecer solo un tímido dentado en la línea del mar. Por eso se puede creer en las dos versiones al mismo tiempo. Que alguien haya pasado por allí y haya visto 3 islas, y que otro haya pasado años después, en otro clima, en otro punto, y no haya visto nada. Cuando a esto le sumas la confusión de los meridianos que desvió la búsqueda al lugar equivocado, el misterio no necesita invención ni mala intención. Bastan las malas condiciones, la tecnología limitada y un nombre que todo el mundo ya estaba repitiendo. Pero hay un detalle que hace que la historia sea aún más interesante. Hasta ahora hemos hablado de errores sinceros, ilusiones naturales y confusiones de navegación. Pero existe otra faceta de la cartografía que es, digamos, menos ingenua. Es la faceta que inventa lugares a propósito. Es la faceta de las llamadas calles trampa. Existe una práctica poco conocida en la historia de la cartografía, llamada Trap Street, que ayuda a entender hasta dónde puede llegar un mapa. Durante mucho tiempo, algunos cartógrafos insertaban detalles falsos en sus propios mapas, como forma de protección. Podía ser una calle inventada, un pueblo que no existía, un callejón sin salida con un nombre específico. Si otro mapa reproducía ese mismo detalle, quedaba claro que se trataba de una copia. No era una broma, era una firma oculta. Y hay un caso famoso que muestra cómo esto puede salirse de control. En los años 20, 2 cartógrafos crearon el nombre Agloe y lo colocaron en un cruce de caminos de tierra en el interior de Nueva York.
El lugar no existía, era solo una marca de protección. Pero décadas más tarde, el nombre apareció en los mapas de otra empresa. Y lo más curioso es que, de tanto imprimirse, alguien abrió un pequeño negocio allí y empezó a usar oficialmente el nombre de Agloe. Un lugar que nació falso, acabó convirtiéndose en real. Cuando conoces esta historia, es inevitable pensar si algo parecido no podría haber ocurrido en el Atlántico Sur. ¿Y si alguien hubiera puesto las Islas Aurora en el mapa para marcar su autoría? ¿Y si el archipiélago fuera solo una trampa cartográfica? La idea es tentadora. Las islas eran puntos estratégicos de navegación, marcaban la ruta, servían de referencia. Inventar una podría ser una forma eficaz de comprobar quién copiaba a quién. Pero, en el caso de esta isla, esa hipótesis no encaja bien. El nombre aparece vinculado a relatos de navegación consistentes, a fechas que coinciden, a barcos reales que pasaron por la región y a formaciones rocosas que existen hasta hoy. No parece algo inventado sobre el papel para engañar a la competencia. Parece más bien el resultado de observaciones reales, mezcladas con mediciones imperfectas y repetidas a lo largo del tiempo. El caso de las Islas Aurora sigue pareciendo más un error sincero que una broma. Hoy en día, si buscas las coordenadas clásicas de las Islas Aurora, en esa franja aislada entre las Malvinas y Georgia del Sur, no encontrarás un gran archipiélago en las imágenes de satélite. Lo que aparece es mar abierto. En ese sentido, el gran archipiélago de las Islas Aurora sigue siendo un fantasma, pero si se fijan bien en los estudios modernos de la región, encontrarán las Shack Rocks. Pequeñas, reales, registradas, con una historia que se remonta al mismo barco Aurora del siglo XVIII. En algunos textos históricos, incluso, el nombre Islas Aurora aparece como antigua designación de esas mismas rocas. En la práctica, lo que parece haber ocurrido es lo siguiente. El gran archipiélago, tal y como lo representaban muchos mapas, probablemente nunca existió en ese formato. En cambio, las rocas asociadas al nombre desde 1762 sí existen, pero son demasiado discretas para corresponder a la imagen que la palabra isla crea en la mente del lector. Al fin y al cabo, las Islas Aurora son menos una historia sobre geografía y más una historia sobre confianza. Confianza en lo que alguien dice haber visto en medio de la niebla. Confianza en la referencia utilizada para medir la longitud. Confianza en el mapa impreso, incluso cuando la realidad empieza a desmentirlo. Un barco avista algo. Otro lo confirma. Un tercero se equivoca con la referencia. Los cartógrafos lo repiten. Pasan las décadas. El nombre perdura. Al final, el misterio nunca fue simplemente sobre si existía o no tierra en ese punto del océano. Fue sobre cómo un trozo de roca, lo suficientemente pequeño como para casi desaparecer, logró generar un mito lo suficientemente grande como para atravesar siglos. Y es en ese espacio entre lo real y lo registrado donde las Islas Aurora han sobrevivido. No exactamente como territorio, sino como enigma. Y bien, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta historia? ¿Fue darte cuenta de que una isla puede atravesar siglos solo porque alguien dibujó un contorno en un papel? ¿Fue la confusión de los meridianos empujando coordenadas a lugares completamente diferentes? ¿O fue la constatación de que, incluso con satélites y tecnología, todavía hay puntos del planeta donde el mapa vacila, duda, se equivoca y lo intenta de nuevo? Cuéntanoslo en los comentarios. Y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa el botón de hype. Esto ayuda a que este contenido llegue a más gente y a mostrar realidades que, a menudo, quedan invisibles en el mapa.
Y si quieres seguir con este viaje por lugares que parecen existir y no existir al mismo tiempo, tenemos un vídeo exclusivo sobre islas fantasma. Allí encontrarás casos absurdos, islas que estuvieron en los mapas durante siglos y simplemente desaparecieron, y otras que nunca existieron, pero que casi se hicieron realidad de tanto repetirse. El enlace está en la descripción. Míralo después para seguir navegando por este nuestro bello mundo lleno de enigmas. Nos vemos en el próximo vídeo.